Si hay un tema que se instaló en los últimos años, pero que salvo que estemos cerca de alguien que lo está atravesando, no sabemos mucho, sin embargo todos opinamos, es esto del espectro autista. Todavía decimos TEA, trastorno del espectro autista, y hasta yo aprendí hace instantes nada más que ya se aborda de otra forma, es una condición, que ya la palabra de por sí suena más amigable que trastorno, y hay que ver si es una cuestión solamente de palabras. Y para charlar de todo esto es que en el día de hoy a Es Más Complejo se suma la doctora Alexia Ratazzi, médica, doctora por la Universidad de Favaloro, psiquiatra infanto-juvenil, cofundadora de Panacea y actualmente directora ejecutiva de Panacea. ¿Cómo Así le va, es. doctora? ¿Puedo Hola, tutearla? Nico. Sí, por supuesto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por sumarte. No, gracias a vos. Arranco de entrada. ¿Por Mm. qué condición y no trastorno? Bueno, como bien decías recién en tu introducción, la verdad que si uno piensa en la palabra condición y en la palabra trastorno, no sé qué te pasa a vos, pero Es más amable. generalmente la palabra trastorno tiene una connotación negativa de base, ¿no? Si alguien tiene Sí. un trastorno o si vos tenés un amigo que tiene un trastorno, probablemente pienses, hay un problema, esa Sí, persona sí. tiene un problema y tenemos que resolverlo. Mientras que la palabra condición, así en su definición, es un conjunto de características, ¿sí?, que puede tener una persona. Ya no tiene esa connotación negativa de que sí o sí ese conjunto de características es algo negativo o malo. Entonces, por eso preferimos hablar de condiciones del espectro autista o del espectro autista o de autismo. En general. Y son palabras que no tienen tanta connotación negativa, ¿sí? Y está viendo en este momento, esto siempre aprovecho para decirle, estamos justo en un cambio de paradigma. Cuando hablo de paradigmas, hablo del sistema de creencias, o sea, la mirada que existe en relación a un tema. Vos decís, en los últimos años mucho más se habla de autismo. Y estamos justo en un cambio de mirada cuando que en el pasado sí hablábamos mucho más de trastorno y era una mirada más patológica, pues se llama el paradigma patológico del autismo. Pensar que el autismo es algo malo, patológico, una enfermedad, un trastorno, que lo que tenemos que hacer es resolverlo, mejorarlo, digamos, aliviarlo en algún punto. Y hoy por hoy, la verdad que hoy entró muy fuerte, ya hace varios años, pero lo que llama el paradigma de la neurodiversidad, así se llama. Y esto es considerar que el autismo, este conjunto de características, forman parte de la diversidad humana, o sea, es una manera de ser, de estar, de procesar información. O sea, es una manera singular, si querés, no es la más común, por eso se habla de neurominorías, pero es una manera más, ni mejor ni peor que cualquier otra persona y con los mismos derechos. Por eso, de hecho, nosotros, yo particularmente y en Panacea, nos paramos mucho, estamos muy alineados con el paradigma de la neurodiversidad, que nos parece mucho más, a ver, es una mirada como más dignificante, ¿sí?, más empoderadora, más respetuosa, y de no estar asumiendo que la persona tiene un problema de base y que vamos a estar ayudando o tratar de modificar a esa persona. Nosotros no queremos cambiar a nadie porque nadie está roto. Queremos obviamente ayudar a cualquier persona a aliviar. Si hay sufrimiento, aliviar el sufrimiento. Si hay alguna interferencia en lo que pueda estar viviendo, aliviar esa interferencia. O si se está vulnerando un derecho, a tratar de que se ejerza plenamente ese derecho. ¿Y esto también rompió un poco tus esquemas de estudio de la psiquiatría? Y la verdad es que sí, vos tenés que pensar que justamente el paradigma patológico, el viejo paradigma, es lo que se enseña habitualmente en todo lo que es la comunidad de la salud, de los profesionales de la salud, ¿sí? O sea, los médicos y todos los profesionales de la salud tienen una mirada que, en general, a ver, lo que tratamos es de identificar problemas que tienen las personas, ¿no?, y tratar a esos problemas y a esas personas para tratar de aliviar ese sufrimiento. Entonces, la mirada en general va muy en línea con hacer diagnósticos de problemas y tratar esos problemas para que la gente no los tenga más. Y este paradigma nuevo, la verdad que va medio como en contra, es decir, no estamos hablando de personas que tienen un problema o algo que está mal o que están rotas. Estamos simplemente viendo una serie de características que no son tan comunes, pero no hay que modificar a esa persona, ¿se entiende? Hacer que sea alguien que no es. No es esa la idea. Y obviamente que esto genera un choque, ¿sí? Te obliga a pararte de otra manera y a mirar a las personas desde otro lugar Claro, y a no te hacer tengo que curar. cosas.
Exactamente. No te tengo que sanar. No te tengo que sanar, no te tengo que curar, ¿sí? Más que bien te tengo que respetar, en todo caso, y aceptar en la manera en que sos, y obviamente ponerme a disposición si necesitas algo según tu perfil individual. Porque algo que quiero decir también, y que también en estos últimos tiempos ha surgido muy fuerte, es que cuando hablamos de autismo, del espectro autista, hay mucha variabilidad y mucha heterogeneidad, ¿sí? Son muy distintas las personas que están adentro de esa categoría que llamamos autismo. Y así es como, a ver, pongo un ejemplo, en dimensiones como el nivel de lenguaje, ¿sí? Vos podés estar adentro del espectro autista y no decir ni una palabra. O vos podés estar adentro del espectro autista y ser un conductor de televisión, ¿sí? Lo mismo sucede con la inteligencia. Vos podés estar adentro del espectro autista y tener discapacidad intelectual asociada. O podés ser Sheldon Cooper, con un coeficiente intelectual, no sé si ubicás al personaje, de 160, muy por arriba del promedio. Lo mismo sucede con la necesidad de ayuda que necesitas. Hay personas dentro del espectro autista que necesitan muchísima ayuda, ¿sí? Significativa ayuda, apoyos, sistemas de apoyo. Y hay personas dentro del espectro autista que no necesitan ninguna ayuda, que simplemente son de esa manera. Es como su personalidad, su manera de ser. A esas personas no necesitas ayudarlas en absolutamente nada. Históricamente uno tiene la percepción como con muchas palabras nuevas que han surgido en cuanto a la medicina, qué sé yo, celiaquía o el inmenso abanico de trastornos psiquiátricos, por llamarlo de alguna forma, y uno habla, pero ¿qué son? ¿Epidemias nuevas, pandemias nuevas surgieron? No, por ahí es una cuestión estadística que ahora se mide y antes no. En tu experiencia, ¿esto es así? ¿Ha habido un aumento o ha habido un aumento de percepción y decir, no, vamos a abordar, esto no tiene que funcionar de esta manera, voy a averiguar por qué no desarrollaste el lenguaje, por qué, no sé cómo explicarlo, pero... Sí, entiendo tu pregunta. A ver, es verdad que las clasificaciones diagnósticas van cambiando porque la gente que se dedica a, digamos, definir qué entra dentro de una categoría diagnóstica en salud mental, es un grupo de gente que se pone y dice, bueno, si esto existe o no existe. Así que está basado en lo que a la gente le pasa y pueden surgir nuevos cuadros, a ver, nueva descripción, no es que las personas sean distintas en algún punto, pero descripciones nuevas de cosas que antes no se consideraban algo que entra dentro del terreno de la salud mental como un problema a resolver y que ahora tal vez sí, ¿sí? Esto igual es muy subjetivo y arbitrario y también pasa lo contrario. Te voy a dar un ejemplo. El tema, por ejemplo, de la homosexualidad, lo uso siempre como ejemplo. Hay que pensar que hace muchos años atrás estaba metido adentro de lo que es las clasificaciones diagnósticas, No ¿sí? En tan, salud 1990. mental. Años 70, por Hasta el ahí. 90 la OMS lo tenía... Por eso te estoy diciendo, estaba como trastorno, ¿se entiende? Entonces, ¿qué? Se hacía diagnóstico, se trataba de prevenir, se trataba a la gente que tenían eso. O sea, todo lo que se meta como dentro de un diagnóstico de una categoría. Ahora no está más, hace muchos años. O sea, a nadie se le ocurriría en su sano juicio hoy por hoy decir que la persona que es homosexual tiene un problema de salud mental. Pero fíjate cómo van cambiando también las creencias, ¿entiendes? Las miradas sobre un tema. Bueno, esto puede pasar para cualquiera de los dos lados. Con el autismo está pasando un poquito lo que pasó con este término de la homosexualidad en un momento, donde hoy por hoy hay gente que lo que está planteando, que como no, en realidad es una manera de ser o de estar o de autopercepción o de lo que te interesa, ¿sí? Lo que fuera, no debería estar adentro de algunas clasificaciones diagnósticas. Pero esto lo menciono en particular por tu pregunta. Ahora, con el tema del autismo en particular, es verdad que nosotros estamos como viendo en estos últimos años cifras crecientes de personas que están consideradas adentro del espectro autista. Esta es una realidad, si vos agarrás También los aumentó la datos población mundial, ¿no? O sea, sí, pero más allá de eso, porque, a ver, las cuentas cuando se hacen es siempre considerando la cantidad de población, en ¿entendés? proporción estamos hablando. Claro, Ok. exactamente. Cifras de prevalencia generalmente es una proporción. Entonces no importa que vaya aumentando la población mundial, obviamente que el número final son mayores porque hay más gente. Sí. Pero en proporción, en los últimos 10, 15 años, hay un estudio que hace el CDC de los Estados Unidos, ¿viste lo que se dedican a las epidemias?
Cada 2 años hacen un estudio muestral así en Estados Unidos, y esto se ha visto como en estos últimos 15 años ha ido aumentando cada vez más, y ahora estamos en una cifra de 1 de cada 36 personas dentro del espectro autista. Entonces, la gente se pregunta siempre, ¿por qué es esto de que está aumentando? La gente más conservadora, la explicación más conservadora de esto es que, obviamente, cuando vos ampliás las características, como te decía antes, si vos metés adentro del espectro a esa gente con muy buenas habilidades en la comunicación, a las personas muy inteligentes, pero que tienen estas características, obviamente que el universo dentro del espectro autista va a ser más grande, ¿sí? Antes un Sheldon Cooper no lo considerabas adentro del espectro autista, y hoy sí, y muchas otras personas más. Entonces, esa es una de las explicaciones. También hay otra explicación que es, a ver, hay más identificación, no sé cómo explicarlo, pero características más sutiles hoy por hoy, mismo la comunidad profesional, como las familias, como están más informadas, captan características que antes tal vez te pasaban completamente de largo. Eso para los más conservadores. Obviamente hay siempre un grupo de personas que lo que están planteando es que tal vez hay otro tipo de factores involucrados en este aumento de prevalencia, decimos, en cantidad de personas dentro del espectro autista, y que tal vez tiene que ver más con factores ambientales de algún tipo o cuestiones de crianza que se han modificado en los últimos tiempos. No sé, exposición a las pantallas, por ejemplo, o factores ambientales que tienen que ver con, no me quiero ni meter en el terreno, pero cosas más tóxicas, alimentación, cosas que tienen que ver con cómo han cambiado los hábitos de las personas. Pero bueno, en ese punto estamos. La verdad que no es que está probado y ultra probado de por qué. Sí, pero alimenta mucho también las teorías conspirativas, ¿no? Bueno, eso Ni que hablar siempre con van pandemia, a existir. vacunas. Ni que hablar que siempre van a existir. Siempre va a haber. Ahora, como psiquiatra, Ujú. ¿nunca te preguntaste cuántas personas han sufrido padecimientos psiquiátricos o han sido tratados desde el punto de vista psiquiátrico en el pasado y probablemente hubieran encajado en una condición del espectro autista? Muchas, muchísimas. Hay muchísimas personas que han sido tratadas por otras cuestiones. También quiero decir algo. La persona que tiene características dentro del espectro autista muy frecuentemente tiene cuadros asociados en salud mental. Esto es muy frecuente. De hecho, el tema salud mental es un tema importante en las personas que tienen autismo, a ver si sí o no tiene algún cuadro, porque generalmente son esos los que generan más sufrimiento a la persona, ¿sí? Ansiedad, depresión, cuestiones ligadas a la personalidad y a la autorregulación. En mujeres, trastornos de la conducta alimentaria se ha visto con mayor prevalencia. O sea, hay varias cuestiones que se pueden dar en alguien que tiene autismo, pero, ¿entendés? Asociado. Y la ansiedad, para darte un ejemplo, por supuesto que es algo que hay que tratar. ¿Por qué? Porque afecta mucho la calidad de vida de una persona. La persona ansiosa vive mal en general, ¿sí? Todo el tiempo preocupado o preocupada. Una persona no la pasa bien. Entonces es muy importante, y esto es muy frecuente, los temas de ansiedad en personas con autismo, de poder tratar y darle herramientas a esa persona para que tenga un mejor manejo de la ansiedad, ¿no? Y que tenga promover su autorregulación también, porque muchas veces hay desregulación emocional. Y otro tema que tal vez no está ligado específicamente con la salud, el estrés, ni que hablar, mucho estrés en personas dentro del espectro autista. Y el tema de los desórdenes del procesamiento sensorial, que técnicamente tal vez no es salud mental, pero me refiero a todo el tema del procesamiento de estímulos sensoriales. Hay gente que es, por ejemplo, muy hipersensible a estímulos como ruidos, como luces, Música como fuerte. olores, como sabores, como al tacto, a las Claro, texturas, entras a una al fiesta movimiento. o a un subte No, en que horario pico se y ponen anteojos, auriculares, en ambientes donde hay mucho ruido no pueden estar, se desregulan, la pasan muy mal. Cuando hay ese tipo de desórdenes del procesamiento sensorial, que técnicamente, de vuelta vuelvo, no está tan asociado a la salud mental en particular, pero sí en el punto donde genera mucha ansiedad, desregulación, estrés, angustia, y eso es lo que tenés que tratar. Pero son estas cuestiones que muchas veces acompañan al autismo y que sí hay que tratarlas, ¿sí? Ahora, perdón, ¿no? Esto es un disclaimer desde el punto de vista de comunicación para que no nos saquen de contexto ninguna parte de esto. Sí. Si alguno tiene alguna duda, tiene que consultar al psiquiatra.
En el caso del autismo, Porque a hay ver, mucha automedicación y mucha gente que ya no, empezó a a ver, confundir una crisis de angustia con medicación ansiedad. psiquiátrica claramente está que tenés que consultar a un psiquiatra. Vos no podés tomar medicación, sí que vos, o sea, podés, pero no es recomendable que tomes medicación psiquiátrica, y me refiero a cualquiera, sin el acompañamiento de un psiquiatra. No, pero esto lo digo y también desde la primera persona, ¿no? Cuando uno comienza a transitar el camino desde el punto de vista psiquiátrico, tiende a buscar etiquetas o diagnósticos como para decir, bueno, tengo esto, sin recurrir al profesional y automáticamente puedo escucharte a vos como novato en el asunto y digo, entonces tengo una neurodivergencia, chau, listo, se acabó. La Por ahí no. neurodivergencia en sí, cuando hablamos de neurodivergencia, son esas características de tu manera de ser, tu forma singular, si querés, de ser. Eso no necesitas un psiquiatra para eso. Para lo que necesitas un psiquiatra es si tenés un cuadro asociado de salud mental, como ansiedad, como depresión, como temas de autorregulación, como un desorden del procesamiento sensorial, como te decía. En esos casos sí está bueno que vayas a buscar la ayuda de un profesional. Eso te hace sufrir, digamos, ¿sí? Ahora, la neurodivergencia, ese ser original que sos, porque no es tan común, ahí no hay necesidad de profesionales de la salud. No necesitas, vos necesitas que en la sociedad se te acepte como sos. Es difícil. Nada más, totalmente. Pero creo que hay que tener como muy clara esa diferencia, ¿no? Y no son, sí, quiero aclarar otra cosa. El tema de la medicación psiquiátrica, en realidad, solo se usa, en el caso, no por el autismo en sí, ¿sí? La medicación psiquiátrica se usa para cuadros que están asociados al autismo, como esto que estoy diciendo, ansiedad, depresión. A veces, por ejemplo, si hay conductas muy desafiantes y desreguladas, puede haber medicación también para tratar de disminuir o regular a esa persona y no tenga esas conductas desafiantes, pero siempre es como complemento a otra serie de estrategias. Pero no es algo que vos tenés autismo, es igual a vas a recibir una medicación. Eso no es así, ¿sí? Solo se usa la medicación, primero de manera limitada en algunas personas y cuando hay cuadros asociados para los cuales se usa esa medicación. Esto para dejarlo bien, bien claro. Y después hay otros profesionales en realidad que sirven como apoyo en otras disciplinas, ¿sí? No es el único, la verdad que ¿Cómo cuáles? el psiquiatra no es el único No, profesional. obviamente. Es más, muchas veces no hay psiquiatra cerca de una persona con autismo, ¿eh? Muchas veces no hay. Es solo cuando hay cuestiones psiquiátricas o si alguien necesita una medicación. Y acá, a ver, todo lo que es lenguaje y comunicación, por suerte, por supuesto que en toda persona que tiene muchos desafíos en la comunicación, las personas que no hablan, para ponerte un ejemplo así como extremo en algún punto, es muy importante darles, o sea, o implementar con ellos un sistema alternativo y aumentativo de la comunicación. Es totalmente necesario que haya puentes de comunicación entre esa persona y su entorno. Entonces, probablemente un especialista en lenguaje y comunicación va a ser necesario para poder mediar, ¿sí? Eso para darte un ejemplo. El caso de los desórdenes del procesamiento sensorial, los que se dedican a eso son los terapeutas ocupacionales, ¿sí? Esa es la disciplina que se dedica a ese tipo de cuadros, que son especialistas en lo que llama la teoría de integración sensorial. Es otra disciplina. Después tenés, bueno, a ver, si alguien tiene algún tema en el aprendizaje, ahí tenés todo lo de la rama de la psicopedagogía, si querés, como para proveer un apoyo. Para toda la gente que tiene alguna cuestión psicológica acompañante, que de vuelta no son todos, no todo el mundo dentro del espectro autista o fuera del espectro autista tiene cuestiones psicológicas para ir a Nos encanta la tratar. etiqueta. Agarrar el La manual y decir, bueno, etiqueta, tiene esto, más esto, más esto, es esto. mira, a algunas personas les encanta y otra gente la odia la etiqueta, ¿eh? Tenés de todo un poco, porque hay mucha gente que no le gusta para nada la etiqueta. Obvio. Ahora, depende de cada persona. Es verdad que la etiqueta para algunas cosas te puede servir. Yo creo que siempre hay que tener como esta perspectiva sobre las etiquetas. ¿Me va a servir de algo sí o no? ¿Para qué va a servir? Si una etiqueta te sirve para poder justificar algunas cosas ante tu medio cercano, de por qué te suceden ciertas cosas o por qué a veces reaccionás de determinada manera, y probablemente te va a servir esa etiqueta como justificación, ¿se entiende? Me decís, mira, yo hacía estas cosas o hago estas cosas a veces
Porque a mí me molestan mucho un ejemplo, ¿no? Me molestan mucho los ruidos, pero porque no proceso, soy muy sensible a los estímulos auditivos. Y eso es porque a veces no quiero estar en grupos grandes porque me molesta mucho o me voy a otro lugar porque no me lo soporto a eso. Entonces la etiqueta te sirve a tu mundo social, si querés, a tu red cercana, para dar explicación a algunas conductas que tenés. Y no que sos el loco, el caprichoso, o ¿viste? El insoportable o el infumable que no te bancás algunas cosas, sino que hay una razón de por qué tu conducta. En esos casos, las etiquetas sirven, también sirven mucho las etiquetas cuando uno habla de navegar por el sistema de salud. Vos tenés que pensar en Argentina, un país como el sistema de salud que hay en la Argentina, que muchos de estos diagnósticos, digo, para acceder a los apoyos, si necesitas algún apoyo, terapias o lo que fuera, para que te cubran esas terapias, necesitas justificar ante el sistema de salud y si tienes una obra social, una prepaga, de por qué se te indicó ese tratamiento. Y ahí entran las etiquetas, ¿entendés? Si vos tenés ansiedad, un psiquiatra te tiene que poner, mira, vos tenés ansiedad y necesitas tratamiento para esto. Para que la que farmacia te cubra, pueda vender. La farmacia pueda vender, para que tu obra social te cubra tu tratamiento psicológico, tu seguimiento psiquiátrico, porque vos no tenés plata como para pagarlo. Ahí la etiqueta te sirve para que vos puedas acceder a eso que vos necesitas. Entonces, la etiqueta siempre es según te sirva o no te sirva. Y a veces las etiquetas, en algunos ámbitos, te juegan en contra. Te voy a dar un ejemplo también. En las escuelas, por ejemplo. Cuando hay un diagnóstico en un niño o una niña, en un adolescente, muchas veces lo que genera esa etiqueta en el entorno de la escuela es, nosotros con esto no podemos. ¿Se entiende? Y la gente empieza a mirar al diagnóstico nada más y se olvida de la persona. O sea, se olvida de la persona. Y ahí entran a jugar todos los prejuicios que te puedan ocurrir. La gente que piensa, no sé, alguien con una discapacidad intelectual, por ejemplo, no puede ir a la escuela común. ¿Sí? Prejuicio. Alguien con síndrome de Down no puede ir a la escuela común. Necesita otro lugar, una escuela donde estén más preparados para saber cómo enseñar. Prejuicio grande como una casa. Sí. A ver, vulneración de un derecho. Ahora, eso te lo hace la etiqueta, ¿entendés? Lo que le hace al entorno las etiquetas. Entonces, siempre decimos, con las etiquetas seamos muy pragmáticos y utilitaristas en algún sentido y fijémonos para qué nos sirve. ¿Sí? Ahora, de la época en que se los escondía a todas las personas y se metía en un enorme globo a las personas que tenían discapacidades, directamente, bueno, no nos vamos a calentar por este... Totalmente. Bueno, quedará como una carga, alguien lo verá. Hasta, no sé, en la década del 80 ya tenías el estereotipo de Rayman y era un estereotipo. Entonces, si esto es un autista, todo lo que no es esto no es autista. A la actualidad, ¿cuánto de prejuicio todavía notás que queda en la sociedad? Mucho, o sea, menos que antes, entonces porque me gusta ser siempre optimista, ¿no? Porque hay más información y la información y el conocimiento lo que hace sí es derribar barreras. En general, ¿sí? O sea, siempre tenemos un problema. La ignorancia y el desconocimiento son un problema serio, serio. Porque ahí se lanzan todos los prejuicios que puedas haber y por haber, ¿sí? Y de la discriminación y todo eso tiene que ver con la ignorancia y el desconocimiento. Y el miedo que genera no saber, ¿sí? No saber qué le pasa a esa persona y qué te puede pasar con esa persona cerca. Por eso la información y el conocimiento ayudan a derribar muchos prejuicios, muchos mitos, ¿sí? Mucho estigma. Tu pregunta, ¿es verdad que hace mucho tiempo, y bueno, no tanto tiempo, muchas personas, por lo menos hablando de espectro autista, pero también personas con discapacidad en general, había muchos prejuicios, ¿sí? Que la persona con discapacidad, vuelvo a la escuela, no puede ir a la escuela común, no puede aprender. Llevamos a la vida adulta. La persona con discapacidad no puede trabajar como cualquier otro. No puede vivir sola esa persona. No puede tener pareja. No sé, te estoy tirando ejemplos de lo que la gente piensa en general, ¿sí? El prejuicio, lo que supone, lo que asume. Y que encima es como un estigma transitivo hacia toda la familia. Pero todo, obviamente que esto impacta en toda la familia. Ahora, si hay una sociedad que cree, porque esto es una creencia,
Prejuicio es una creencia de determinado tipo. Si una sociedad o un entorno, ¿sí? Hablamos de escuela, hablamos de trabajo, hablamos de, ya te digo, sexualidad y vida afectiva, porque también esto es sociedad general. Si vos creés determinada cosa que las personas con discapacidad no pueden trabajar, yo te digo, bueno, y así es como vemos las cifras, las personas con discapacidad están muy subempleadas, ¿entiendes? Cuando hablamos de autismo y vida adulta, se considera que el 80% de las personas con autismo no trabajan, están desempleadas. Y esto tiene que ver con barreras asociadas a, no hay gente que se anime demasiado a que entre en mi empresa o en mi negocio o en mi kiosco alguien con autismo, porque no sé bien qué implica, ¿se entiende? Y no sé si lo puede hacer. Pero esto es un prejuicio. Entonces, incide un montón lo que la gente crea en relación a una persona con discapacidad. Hay más información, hay muchísima más información, la gente habla mucho más de este tema, yo creo que eso está ayudando a que se activen en distintos ámbitos, y de vuelta vuelvo a la educación, vuelvo al ámbito del trabajo, que se activen y que hay gente, o sea, está habiendo un cambio. Yo sí percibo que hay un cambio, por lo menos en la intención de que veamos que todas las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Ahora, que ya llegamos a donde queremos, no, todavía no. Todavía hay mucho por recorrer, todavía hay muchos prejuicios, mismo en las escuelas, mismos en los ambientes laborales, sigue existiendo ese prejuicio, pero bueno, no queda otra, es un proceso, ¿sí? Cuando vos querés cambiar las creencias de una sociedad, necesitas tiempo. No es de un día para otro, necesitas tiempo, es un proceso. Así que hay que ser paciente, pero hay que ser también consistentes, o sea, muy dedicados a intentar informar y cambiar la perspectiva. Yo creo que una de las maneras más poderosas de cambiar las creencias es tener la experiencia. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Es poder tener a alguien cerca y tener la experiencia de que esa persona esté en tu aula, esté en tu universidad, esté en tu trabajo. O sea, tener la experiencia de compartir tiempo y vida con esa otra persona neurodivergente o persona con discapacidad. Por eso es lo que más fuertemente te vuela todas las barreras que tenías en tu cabeza, ¿sí? Pero bueno, igual todo el mundo probablemente tendría oportunidad, porque cuando hablamos de discapacidad, globalmente hablamos de 1 de cada 7 personas con discapacidad en el mundo entero. 1 de cada 7. Yo siempre digo, o sea, si acá en este estudio somos 7 personas, que de hecho más o menos somos 7 personas, 1 persona acá dentro de este estudio de grabación, si representáramos a la población mundial, tendría alguna discapacidad. Casi 1.100 millones de personas en el mundo. 1.200. 1.200. Alexia, te pido si podés aguantar 2 minutitos que vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con esto que es más complejo. Alexia, ¿qué es lo que tiene que prestar atención? Va por 2 partes la pregunta. Los padres y un adulto sobre sí mismo. ¿A qué le tiene que prestar atención como para decir, bueno, vamos a hacer una consultita? Bien. Te describo cuáles son las características, ¿sí?, del autismo. Todo el mundo se pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autismo? Porque en realidad antes te hablaba y te contaba cuáles eran las diferencias enormes que existen, ¿no? Pero decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que una persona tiene que tener para estar considerada dentro de esa categoría, ¿no? ¿Cómo metemos a alguien dentro de la etiqueta espectro autista? Y acá tenemos, algunas cosas, no son muchas, pero desafíos a la hora de interactuar socialmente y de comunicarse. ¿Ok? Eso es número y es central, eso tiene que estar, ¿sí? Entonces, todo lo que esté relacionado con desafíos a la hora, por ejemplo, de interactuar socialmente, tiene que ver, y de comunicarse, muchas veces con cómo es la comunicación no verbal de esa persona, cuánto decodifica comunicación no verbal de otras personas. Cuando hablo de comunicación no verbal, perdón, porque lo voy a aclarar, porque no todo el mundo sabe lo que es, son todas las vías de comunicación que no tienen que ver con el lenguaje en sí, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, la mirada, ¿sí? La dirección de la mirada, las expresiones faciales, los gestos, son todas vías de comunicación no verbal. Muchas veces a las personas con autismo están desafiadas, ¿sí? Para decodificar, o sea, para captar qué es lo que otra persona está diciendo a través de la comunicación no verbal. Y vos tenés que pensar que son vías muy importantes de comunicación, que de hecho, y en culturas como la nuestra ni te cuento, ¿sí? Donde está todo el tiempo de estas dos vías de comunicación, lo que vos decís, pero lo que vos estás intentando decir, ¿se entiende? Son dos vías distintas, los mensajes son contrapuestos muchas veces. Ejemplo, las ironías, el sarcasmo, los mensajes entre líneas, el doble sentido, los chistes. Muchas veces tenés estas dos vías. Incluso esa Ahora, herencia italiana de cuando acentuar vos, las cosas con totalmente, nuestras somos manos. muy... Cuando hay alguien que no capta demasiado la comunicación no verbal, te perdés mucho de las intenciones de las personas, por eso muchas veces hablamos de ingenuidad o cierta inocencia. Son personas que muchas veces sufren engaños, ¿sí? La gente se Manipulable. aprovecha de estas personas porque no está captando la intención de esa otra persona. Que lo captás en otras cosas, ¿entiendes? No en lo que la persona te dice. Entonces, mucha cuestión con el contacto visual. Son personas que muchas veces no usan el contacto visual, igual que la mayoría de las personas, para regular la interacción social. Vos fíjate que todos usamos mucho nuestro contacto visual para regular la interacción. Para mostrar que estamos aburridos, ya no nos interesa hablar con la otra persona, o que estamos muy interesados, o que alguien nos gusta, ¿se entiende? O cuando tus padres Todo te el miran para que tiempo. te portes bien, Ahora, la esa persona mirada con que autismo decimos. muchas veces, por ejemplo, no tiene mucho contacto visual, no mira a los ojos, ¿entendés? Como esa información, por eso no mirar a los ojos es una de las grandes características cuando hablamos de niños, ¿sí? O, más grande, estar como muy fijamente mirando a los ojos, ya esa gente que te pone medio incómodo, ¿se entiende? Pero porque no está regulando cuánto tenés que mirar. Entonces, desafíos sociocomunicativos. Que no quiere decir, perdón, quiero aclarar una cosa, que no quieran tener amigos, ¿sí? Porque eso es un gran mito. O sea, que la persona con autismo no quiere tener amigos, no quiere interactuar con otros. Habrá algunas personas que sí, dentro del espectro autista, como lo hay afuera del espectro Claro, es autista, más que no una quieren cuestión tener de amigos. Es personalidad. una cuestión de personalidad y cuánto tenés. Pero muchas personas dentro del espectro autista les encantaría tener más amigos. Lo que pasa es que muchas veces no saben cómo, porque les cuesta como saber cuáles son las reglas y los códigos para relacionarse, ¿sí? Entonces muchas veces no entienden los chistes, son muy literales, no entienden las intenciones, meten la pata, no tienen filtro, dicen cosas sin darse cuenta que eso puede herir a una persona, ¿sí? O lastimarla o ofenderla. Entonces, obviamente que esas características hacen a veces difícil que se mantengan las relaciones sociales y las amistades, algo que alguien te quiera así como sos, digamos, ¿sí? Porque a veces la gente no quiere estar, o les cuesta iniciar la interacción, mantenerla. Después, son personas que tienen intereses que son muy absorbentes, o sea que cuando algo te interesa, podés estar obsesiva y fanáticamente metido a investigar ese tema. Y esto puede darse secuencialmente a lo largo de la vida, pasar por distintos intereses, pero que realmente el foco y la absorción que tenés cuando tenés uno de estos intereses es mucho mayor que cualquier otra persona así de tu edad y de tu par. Entonces llama la atención. Esos niños y niñas que de repente se saben absolutamente todo sobre los dinosaurios, por ejemplo, o todo sobre los planetas, o son fanáticas, qué sé yo, una mujer que es fanática de un cantante y se sabe absolutamente toda la historiografía, las canciones, las letras, ¿se entiende? O sea, son expertos en esos temas de interés, pero el grado de absorción es como hablan solo de ese tema, las actividades que hacen están relacionadas a ese tema, y si alguien habla de otra cosa, no les interesa y generalmente no dan demasiada bola. Entonces, presencia de estos intereses absorbentes, generalmente asociados a una gran memoria de datos relacionados a esos intereses. Entonces, son gente que de repente, depende cuál es el interés, pero te puede acordar, no sé, cosas que llaman la atención. Mucha resistencia a los cambios, especialmente cuando son imprevistos o poco anticipados. Son gente que se desregula mucho, o sea, tenían un programa y alguien te cancela a último minuto. Son gente que se pone muy mal cuando le cambian lo que estaba planificado para hacer.
temas presensoriales, como te decía, muy frecuentemente las personas tienen un desorden del procesamiento sensorial y pueden ser muy hipersensibles, por ejemplo, a algunos ruidos o luces o al tacto. Bueno, esto depende, cada perfil sensorial es único. Esas cosas juntas son las que tienen que estar presentes para que alguien esté considerado dentro del espectro autista. ¿Ok? Y encima hablamos de graduación. O sea, y no hablamos todos de tienen la misma... totalmente. No, la verdad es que totalmente hablamos de graduación, pero cuando técnicamente se habla de tipo de autismo en relación a 1, 2 y 3, porque se dice 1, 2 y 3, autismo tipo 1, o nivel 1, nivel 2, nivel 3, hace referencia en realidad al nivel de apoyo que necesitas. Ah. ¿Sí? Nivel 1 es menor cantidad de apoyo. Nivel 3 necesitas mucha ayuda. ¿Se entiende? Entonces es cuando antes se veía como un tema de severidad, cuánto problema tenías. Hoy por hoy, bajo los nuevos modelos en discapacidad, se ve como el nivel de apoyo que necesitas. Si necesitas mucha ayuda, o poca ayuda, o mediana ayuda. ¿Ok? De eso hablamos cuando hablamos de niveles. Pero es verdad lo que decís, que las características son, variables, ¿sí? O sea, hay grados. No, alguien que está con le interesan, siempre digo, los buques de la Segunda Guerra Mundial y se saben todos los tipos de buques que existían en la Segunda Guerra Mundial y los hechos históricos que sucedieron, y que está enfocado realmente todos sus días, todo el tiempo, a alguien que dedica, no sé, 2 o 3 horas de su día a su interés. Obviamente que son grados, pero tienen que estar presentes estas características para poder hablar de que alguien está adentro del espectro autista. ¿Ok? Esas 4, más o menos, a grandes rasgos. Después hay muchas diferencias, como les decía antes. Imagínate que no es lo mismo alguien que no habla que alguien que es locutor en una radio. Los dos tienen autismo y la gente dice, pero ¿cómo puede ser que un conductor de televisión tenga autismo y que una persona que no habla tenga autismo? Y porque comparten esos desafíos sociocomunicacionales, comparten esa resistencia al cambio, esos intereses absorbentes, esos desafíos en el procesamiento sensorial. Eso lo comparten, pero claro, vos lo ves y son muy distintos, porque lo visible, como lo que es el lenguaje y la comunicación, es algo muy visible y puede darse en cualquier, digamos, en ese espectro, esa dimensión, en cualquier extremo. Ahora, para terminar de romper prejuicios, ¿de dónde viene el término autista? Viene de hace muchos años y tiene que ver con la definición de autismo es en sí mismo. Tan simple como eso. ¿Sí? Yo. Autismo es en sí mismo. Y es verdad que en alguna descripción clásica, por lo menos en el estereotipo del autismo, ¿no? Vos mencionabas a Dustin Hoffman y Rayman. En lo que fue descripto, ¿sí? Por primera vez, que no es que no existieran, pero las primeras descripciones justamente describían a esos niños que parecían, primero que no hablaban, muchos de ellos, que parecían en su propio mundo, entonces en sí mismo, ¿sí? Que parecían aislados socialmente, como que no interactuaban con los demás. De ahí viene como el término autismo, que en realidad venía asociado la palabra autismo a otro cuadro en salud mental en su momento, que era la esquizofrenia, pero que era una característica de esto de estar ensimismado, ¿sí? Para adentro. Pero hoy sabemos que son... Pero después se sacó la Incluso palabra... yo que no estudiese, que son dos mundos. No, claro, son dos cosas distintas. La esquizofrenia y el autismo son dos cosas distintas, pueden Pero es coexistir. muy loco que en una época hubiera estado Pueden asociado. coexistir. Lo que pasa es que en esa primera época el autismo era una característica adentro de la esquizofrenia, ¿entendés? Como el de estar ensimismado. Después agarraron la palabra, ¿sí? En realidad la primera descripción se llamaba disturbios del contacto afectivo, ¿sí? Leo Kanner, la primera descripción de esos niños que se amacaban, que se entiende como el concepto clásico de autismo, el chico solo, que no habla, que no conecta, que parece en su propio mundo, llamaba disturbios del contacto afectivo, porque parecía que no contactaban, no conectaban afectivamente, que es otro mito grande, porque no es verdad que no conectan y no es verdad que no hay afecto y conexión afectiva. Eso no es cierto. Lo que pasa es que cuando uno ve algunas conductas, supone que a esa persona no le interesa nada, ¿se entiende? De conectar con otras personas.
a veces. Y tenemos de todo un poco igual. En el espectro autista vas a ver gente que está muy conectada. De hecho, en mujeres, por ejemplo, dentro del espectro autista hoy se habla mucho de lo que se llama la hiperempatía en algunas personas, que es de tal intensidad que no pueden casi tolerar estar en contacto con otras personas porque están sintiendo empáticamente lo que le pasa al otro de una manera, una esponja emocional. intensidad, exactamente. Y no lo pueden como ya directamente Claro, te tolerar. hace daño. Entonces se habla de hiperempatía cuando muchas veces en el autismo siempre se asoció a poca empatía, ¿no? Te digo cualquier cosa, te digo que, uy, estás gordo, cuando se entiende y te están diciendo algo que ofende a las personas, por eso siempre se les dijo poca empatía. Pero eso tiene que ver más con, no es por poca empatía, es más con lo que te decía antes de a veces no darse cuenta de lo que el otro piensa o cree o qué tiene en la cabeza, ¿no? De cuál es el estado mental de la otra persona. Y esto hace que sean bastante sinceros, ¿ves? Se habla de sincericidios o honestidad brutal dentro del espectro autista, porque a veces no, porque en realidad están diciendo la verdad, ¿se entiende? No es que están mintiendo. Y ahí uno se hace la pregunta. Por momentos decimos, che, está mal decir la verdad, ¿no? ¿Qué estamos enseñando? ¿Que hay que mentir en realidad? Y es una cuestión bastante filosófica, ¿no? De que Totalmente. una sociedad Y bueno, armónica se construye desde una mínima cuota de hipocresía, pero bueno, la otra pregunta que no quería dejar sí, pasar antes que se nos acabe el sí. tiempo, ya deberíamos hacer una parte 2 o parte 3. ¿Cuáles son las diferencias de recursos que hay entre las grandes urbes y cuanto más te alejas? Todas las que conocés vos que hay entre las grandes urbes y para cualquier tema de, a ver, si lo vamos a ubicar dentro de lo que es salud, por lo menos, dentro de lo que es sistema de salud, todas las que hay en el sistema de salud. A ver, está todo en Argentina, por el sistema de salud que tenemos, que ya les digo, siempre es un caso de estudio en el mundo el sistema de salud argentino, lo digo de verdad, por el nivel de fragmentación y segmentación que tiene. Es un sistema muy fragmentado, muy segmentado, muy ineficiente en algún punto, ¿sí? En el uso de recursos y muy concentrado. O sea, que los recursos, por ejemplo, humanos, ¿sí? O de infraestructura, están muy en las ciudades en relación a versus lo rural o, bueno, o el interior, por decirle un nombre, a las provincias, ¿sí? O lo que no son grandes ciudades. Tan simple como, no sé, profesional de la salud, ¿viste? Autismo. Si vos querés un pediatra del desarrollo, por ejemplo, que es una figura muy importante en la población infanto-juvenil para hacer diagnóstico, olvídate que no hay pediatras del desarrollo salvo en las grandes ciudades. Entonces, obviamente, si el profesional que se dedica supuestamente al diagnóstico no lo tenés en tu pueblo donde vivís o en la ciudad, algunas cosas se te hacen más difíciles. Así que diferencias hay un montón. Te diría que hay más a nivel de la salud que a nivel de la educación, donde por lo menos está un poquito más distribuido, porque maestros, maestros hay por todos lados, digamos, ¿no? Ahí igual son otras cosas, o sea, el recurso humano está. Lo que tenemos que cambiar es tal vez cómo está posicionado ese recurso humano, pero está el recurso humano. En el caso de la salud ni siquiera está el recurso humano. Entonces, difícilmente, ya te digo, todo lo que es diagnóstico, todo lo que es tratamiento para aquellas personas que necesitan un apoyo, digo, si en tu, no sé, no tenés fonoaudiólogo en el pueblo donde vivís. Y bueno, vas a tener, bueno, igual en el día de hoy, a lo que estamos apuntando mucho cuando hablamos de intervención, ¿sí? De esos apoyos que necesita la persona, estamos mucho trabajando en lo que llaman intervenciones mediadas por padres, por familiares, que es darle las herramientas a los familiares, al núcleo familiar de ese niño, niña, adolescente o esa persona, para que puedan en el día a día ofrecerle los apoyos y ese ambiente óptimo de desarrollo y que no tengan que depender de ir al consultorio de un fonoaudiólogo o ir al consultorio de la psicopedagoga o el psicólogo, ¿se entiende? Sí, Entonces, maravilloso. es una manera de resolver en realidad un problema que tenemos, porque no hay suficiente recurso humano para la demanda que existe. Entonces, como estamos en esa situación, hoy por hoy lo que se intenta es empoderar de vuelta a esa persona en su ambiente natural, que es su casa, básicamente. Bueno, Alexia, nos quedamos sin tiempo.
no sin preguntas, nos quedamos sin tiempo. Pero bueno, para todas aquellas personas que quieran saber más todavía, Alexia Ratazzi, médica, doctora en medicina, psiquiatra infanto-juvenil, cofundadora de Panacea, actualmente directora ejecutiva de Panacea. Googlean Panacea y ahí les va a aparecer este programa maravilloso para la condición del espectro autista centrado en niños, niños, niñas y adolescentes. Y adultos. Y adultos, perdón, y adultos. Nuevamente, muchas gracias, Alexia, y yo los espero en la próxima emisión de Es Más Complejo. Hasta la próxima.